Qué satisfacción enorme saludarlos una vez más. Bienvenidos a Peche Narco, el canal más actualizado de noticias sobre narcotráfico y crimen organizado en México. Somos un proyecto joven pero con un compromiso inquebrantable: traerles información verificada, análisis profundo y la cobertura más completa que van a encontrar en cualquier plataforma. Antes de entrar de lleno en los hechos que hoy nos ocupan, quiero agradecer personalmente a cada uno de ustedes que nos acompañan en esta misión de informar con responsabilidad y rigor periodístico. Cada vez somos más los que creemos que un México mejor comienza por ciudadanos informados, por comunidades que conocen la realidad de lo que ocurre en sus territorios, por familias que merecen saber la verdad sin filtros ni censuras. Si todavía no formas parte de esta comunidad, te invito a suscribirte ahora mismo, activar la campanita y compartir este contenido con quienes necesitan estar informados. Juntos estamos construyendo el espacio de referencia para entender el fenómeno del narcotráfico desde una perspectiva seria, documentada y comprometida con las víctimas. Ahora sí, vamos con una noticia que sacude el mapa criminal del noroeste mexicano. La Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora anunció este 28 de enero de 2026 la captura de Jesús Iván Arce Verdugo, alias el Chino Arce, identificado como jefe de célula criminal generadora de violencia en la región y considerado objetivo prioritario para las autoridades federales y estatales. En un operativo conjunto que involucró a elementos de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal y la Secretaría de Marina, el sujeto fue detenido en Ciudad Obregón tras un despliegue táctico que pone fin a más de 2 años de intensa búsqueda. El detenido enfrenta 5 órdenes de aprehensión, entre ellas una particularmente significativa: la responsabilidad por el ataque armado que dejó 8 muertos y 26 heridos la madrugada del 29 de diciembre de 2023 durante una fiesta de 15 años que conmocionó al país entero. La captura de El Chino Arce representa un golpe contundente contra la estructura de los Salazar, una de las organizaciones criminales más violentas que operan en el noroeste mexicano y que durante años funcionó como brazo armado del cártel de Sinaloa en Sonora. Según reportes de inteligencia consultados por diversos medios, Arce Verdugo había modificado su identidad para evadir la justicia, pero fue finalmente identificado mediante análisis de tatuajes y rasgos físicos que las autoridades tenían documentados en sus bases de datos. Las investigaciones revelaron que había llegado recientemente a Ciudad Obregón procedente de Chihuahua, donde permaneció oculto durante varios meses aprovechando las redes de protección que el grupo criminal mantiene en la sierra entre ambos estados, territorio históricamente controlado por la organización desde la década de los 90. El gobierno de Sonora ofrecía recompensas de hasta 500,000 pesos por información que permitirá la captura de integrantes de los Salazar, entre los que se encontraba prominentemente el nombre de El Chino Arce. La ficha de recompensa activa que las autoridades mantenían sobre el sujeto lo identificaba como uno de los generadores de violencia más buscados en la entidad, vinculado no solo al multihomicidio de la fiesta de 15 años, sino también a homicidios calificados y tentativas de homicidio cometidas entre 2024 y 2025, privación ilegal de la libertad agravada y asociación delictuosa. La Fiscalía anunció que solicitará la pena más alta que en derecho proceda y continuará con las acciones legales para que el detenido enfrente todos los procesos penales correspondientes a su extenso historial criminal. Pero para comprender la magnitud de esta detención, es necesario retroceder en el tiempo hasta aquella fatídica madrugada del 29 de diciembre de 2023, cuando el norte de Ciudad Obregón se convirtió en escenario de una de las masacres más impactantes registradas en Sonora durante los últimos años. Una celebración de 15 años que tenía lugar sobre las calles Pedro María Anaya, entre Aquiles Cerdán y Pascual Orozco, en la colonia Cajeme, terminó convertida en una carnicería cuando un comando armado irrumpió en el lugar y abrió fuego indiscriminadamente contra los asistentes que celebraban el cumpleaños de una adolescente. El saldo inicial fue devastador: 6 personas muertas y 26 heridas, cifra que posteriormente se elevaría a 8 fallecidos cuando 2 de los lesionados de mayor gravedad perdieron la batalla en los hospitales de la zona. La mecánica del ataque reveló el nivel de planificación y brutalidad característico de las ejecuciones del crimen organizado en México. Según las investigaciones de la Fiscalía, alrededor de las 2 de la madrugada, cuando jóvenes y adultos disfrutaban de la celebración con una discoteca móvil instalada en medio de la calle, una discusión entre algunos asistentes derivó en peleas y lesiones.
Poco después, la situación escaló dramáticamente cuando un comando armado arribó al lugar en vehículos pick-up de color blanco. Sin mediar palabra, un grupo de hombres armados con rifles de asalto descendió de los vehículos y disparó a corta distancia contra los asistentes, provocando el pánico generalizado mientras las detonaciones resonaban en las calles de la colonia y los cuerpos caían sobre el pavimento manchado de sangre. El fiscal general de Justicia del Estado, Gustavo Salas Chávez, ofreció una conferencia de prensa horas después de la masacre para revelar las primeras líneas de investigación. Según el funcionario, el ataque fue dirigido específicamente contra un individuo identificado como Leobardo Vega Arellano, alias el Guacho o el Soldado, quien efectivamente perdió la vida durante la agresión junto con otras 5 personas que las autoridades calificaron como víctimas colaterales del fuego cruzado. El Guacho contaba con 5 órdenes de aprehensión por delitos graves, incluyendo feminicidio en tentativa, homicidio calificado, privación ilegal de la libertad y asociación delictuosa, cargos que se habían girado en su contra durante el transcurso de 2023 por su presunta participación en diversos hechos violentos vinculados al narcomenudeo en Ciudad Obregón. Entre las víctimas mortales de aquella noche se encontraban 2 adolescentes de 14 años, identificadas como Paola y Carmina, cuyas vidas fueron cegadas brutalmente mientras celebraban los 15 años de su amiga. La presencia de menores de edad entre los fallecidos provocó una ola de indignación que trascendió las fronteras de Sonora y puso nuevamente en el centro del debate nacional la incapacidad de las autoridades para proteger a la población civil de la violencia del crimen organizado. Los testimonios de los sobrevivientes, recogidos por medios locales, narraron escenas de horror con personas corriendo despavoridas mientras las ráfagas de armas de alto calibre atravesaban la fiesta, madres buscando desesperadamente a sus hijos entre los cuerpos tendidos y heridos arrastrándose para escapar de la zona de impacto. La investigación determinó que el ataque fue perpetrado por integrantes de los Salazar y entre los sicarios que participaron en la ejecución se encontraba presuntamente el Chino Arce, quien ahora deberá responder ante la justicia por su papel en la masacre. El gobernador Alfonso Durazo anunció apenas un día después de los hechos la detención de 4 personas relacionadas con el ataque, junto con el aseguramiento del vehículo utilizado para cometer el crimen, rifles de asalto y drogas que se encontraban en posesión de los detenidos. Sin embargo, el Chino Arce logró escapar del cerco policial y permaneció prófugo durante más de 2 años. Evadiendo la justicia mientras continuaba presuntamente participando en actividades delictivas que le generaron nuevas órdenes de aprehensión por hechos cometidos en 2024 y 2025. Los Salazar representa una de las organizaciones criminales con mayor arraigo histórico en el noroeste mexicano. El grupo fue fundado por Adán Salazar Zamorano, alias Don Adán, quien junto con su hermano José Crispín Salazar Zamorano arribó a Navojoa, Sonora, desde el municipio de Chínipas en la Sierra de Chihuahua a principios de la década de los 90. Según investigaciones del Colegio de la Frontera Norte y de organizaciones especializadas como ENSAL-CRAM, los hermanos Salazar llegaron al estado para participar en la producción y distribución de marihuana que era contrabandeada por la frontera hacia Estados Unidos, integrándose rápidamente a la estructura del cártel de Sinaloa como parte del cuerpo de seguridad del entonces emergente líder Joaquín El Chapo Guzmán Loera. La importancia estratégica de este clan radica en el dominio que mantuvieron durante décadas sobre el estado de Sonora y partes de Chihuahua, territorios que limitan al norte con los estados de Arizona y Nuevo México en Estados Unidos. Esta geografía privilegiada convirtió a los Salazar en operadores fundamentales para el tráfico de drogas hacia el mercado estadounidense, controlando las rutas terrestres, marítimas y aéreas que permiten acercar la mercancía ilícita a los diferentes puntos de cruce fronterizo. Don Adán ingresó a la estructura del cártel de Sinaloa como lugarteniente del Chapo, posición que heredaron sus hijos Jesús Alfredo Salazar Ramírez, alias el Muñeco, y Adán Salazar, alias el Indio, quienes continuaron expandiendo el poder del clan hasta sus respectivas capturas y asesinato. La detención de Don Adán en febrero de 2011 y su posterior extradición a Estados Unidos en agosto de 2023 representaron golpes significativos a la estructura de los Salazar, pero no lograron desmantelar la organización. El Muñeco fue capturado en 2012, mientras que el Indio fue asesinado en 2016 en medio de las disputas internas que comenzaban a fragmentar al cártel de Sinaloa. Se presume que actualmente la célula criminal está encabezada por Crispín Salazar Zamorano, hermano del fundador,
quien ha logrado mantener la cohesión del grupo y expandir sus operaciones a pesar de la presión de las autoridades y de los conflictos con otras facciones del narcotráfico que disputan el control del territorio sonorense. El panorama criminal en Sonora experimentó una transformación radical a finales de 2023, cuando los Salazar rompieron definitivamente su histórica alianza con los Chapitos, los hijos del Chapo Guzmán, que heredaron el control de una de las facciones más poderosas del cártel de Sinaloa. La ruptura se precipitó cuando, el 2 de octubre de ese año, los herederos del Capo hicieron circular narcomantas en Sinaloa anunciando que quedaba estrictamente prohibida la venta, fabricación, transporte o cualquier tipo de negocio que involucrara al fentanilo, una estrategia aparentemente diseñada para calmar la intensa persecución que Estados Unidos promovía en su contra por su responsabilidad en la crisis de opioides que ha devastado a comunidades enteras del país vecino. La prohibición del fentanilo impuesta por los Chapitos encontró resistencia inmediata entre los Salazar, quienes se negaron a abandonar el lucrativo negocio de las drogas sintéticas que representaba una fuente de ingresos fundamental para sus operaciones. La desobediencia quedó evidenciada apenas 10 días después del ultimátum, cuando la Policía Municipal de Mexicali, Baja California, detuvo a Luis Miguel, alias El Pariente, un generador de violencia vinculado a los Salazar que portaba 1.500 pastillas de fentanilo en una mochila. Este incidente confirmó que el clan sonorense había decidido desafiar abiertamente a los Chapitos y continuar con el tráfico de la sustancia que ha provocado más de 100.000 muertes por sobredosis anuales en Estados Unidos. A partir de la ruptura, los Salazar se unieron con otras dos células que anteriormente también operaban bajo el manto protector de los Chapitos para crear una nueva estructura delictiva, el nuevo Cártel Independiente de Sonora. Esta federación criminal está conformada por los Salazar, los Cazadores y los Paredes, grupos que decidieron escindirse de la órbita de los hijos del Chapo y operar de manera autónoma en el territorio sonorense. Los Cazadores, cuyo bastión principal se ubicaba en el municipio de Altar, estaban liderados por Jesús Humberto Limón López, alias El Chubeto o El Noveno, capturado en junio de 2021. Los Paredes, por su parte, han sido históricamente una de las organizaciones más influyentes en el tráfico de marihuana y cocaína hacia Estados Unidos, operando una extensa red de túneles transfronterizos desde la década de los 90. La respuesta de los Chapitos ante la traición de sus antiguos aliados no se hizo esperar. En junio de 2024, un video difundido en redes sociales mostró a presuntos sicarios anunciando la irrupción de los Matasalas en Sonora, un grupo armado creado específicamente para combatir a los Salazar y recuperar el control de las plazas perdidas. Vamos a darnos un topón, a ver si como roncan duermen. Vamos por todas las tienditas de los Salazar, declaró amenazante el representante del grupo en la grabación. Esta declaración de guerra abierta desató una ola de violencia que ha convertido a Sonora en uno de los principales campos de batalla de la guerra interna del cártel de Sinaloa, con enfrentamientos, ejecuciones y desapariciones que se han multiplicado exponencialmente en los últimos meses. El conflicto entre facciones del cártel de Sinaloa adquirió proporciones catastróficas tras los acontecimientos del 25 de julio de 2024, cuando Ismael Zambada García, alias El Mayo, fue capturado junto a Joaquín Guzmán López en territorio estadounidense en circunstancias que aún generan controversia. La versión que ha prevalecido sugiere que El Mayo fue traicionado y entregado por los Chapitos, una acción que representa una ruptura histórica sin precedentes en la estructura del cártel de Sinaloa y que ha desatado una guerra fratricida entre las facciones de los Chapitos y la Malliza, el grupo leal al capo caído. Los Salazar, que mantienen vínculos con la Malliza, se han posicionado como enemigos declarados de los hijos del Chapo en este nuevo escenario de fragmentación criminal. La zona sur de Sonora, donde se ubica el municipio de Cajeme y su cabecera Ciudad Obregón, ha cobrado particular relevancia estratégica en los últimos años debido a su proximidad con el puerto de Guaymas, ubicado en el Golfo de California. Este puerto representa un punto de entrada fundamental para los precursores químicos de fentanilo y metanfetaminas que llegan desde China, permitiendo descargar la mercancía directamente en una entidad fronteriza desde donde solo debe transportarse hacia el norte por la carretera 15 con dirección a Nogales u otras fronteras del noroeste. La importancia de esta ruta para el tráfico de drogas sintéticas ha convertido al corredor que rodea la carretera 15 en una zona extremadamente violenta, donde las organizaciones criminales libran batallas constantes por el control territorial.
Cajeme se ha mantenido consistentemente en los primeros lugares del ranking de las ciudades más violentas del mundo, una distinción macabra que refleja la intensidad de los conflictos criminales que se libran en su territorio. Según cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, el municipio acumuló 251 carpetas de investigación por homicidio doloso hasta octubre de 2025, posicionándose como el municipio con más asesinatos registrados en todo el estado. La violencia en la zona está directamente vinculada al narcomenudeo y al consumo de cristal y fentanilo, fenómenos que se han entrelazado con las disputas territoriales entre grupos criminales para crear una tormenta perfecta de inseguridad que afecta a todos los sectores de la población. Las estadísticas oficiales muestran señales contradictorias sobre la evolución de la violencia en Sonora. Por un lado, el Comité Ciudadano de Seguridad Pública reportó que los homicidios en la entidad disminuyeron 20% entre enero y julio de 2025, con reducciones particularmente significativas en municipios como Guaymas, donde los asesinatos cayeron 81% tras el reforzamiento de la presencia de la Marina y la instalación de un cuartel de la Policía Estatal. Sin embargo, estos avances se ven opacados por los incrementos registrados en Hermosillo, donde los homicidios crecieron 44%, y en Cajeme, con un aumento del 28% durante el mismo periodo, evidenciando que la violencia simplemente se ha desplazado geográficamente sin disminuir en términos absolutos. El gobernador Alfonso Durazo, quien llegó al poder con la promesa de pacificar el Estado, ha enfrentado críticas constantes por su incapacidad para contener la violencia del crimen organizado. Según datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, los asesinatos se han duplicado durante su administración y las desapariciones en la entidad van a la alza, contradiciendo el discurso oficial de avances en materia de seguridad. La oleada de violencia que atraviesa Sonora está directamente ligada al control de las rutas del narcotráfico y es disputada por al menos 4 organizaciones criminales principales: el Cártel de Sinaloa en sus diferentes facciones, el Cártel de Caborca fundado por Rafael Caro Quintero, los Salazar con sus aliados del nuevo Cártel Independiente de Sonora, y el Cártel Jalisco Nueva Generación que busca expandir su influencia hacia el noroeste del país. La detención del Chino Arce se inscribe en el marco de una ofensiva de seguridad que el gobierno federal ha intensificado en las primeras semanas de 2026 bajo el liderazgo del secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch. El funcionario, quien ha ganado reconocimiento por su capacidad operativa demostrada durante su gestión al frente de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, ha coordinado una serie de golpes contundentes contra el crimen organizado que incluyen la captura de líderes de alto perfil, el decomiso de toneladas de drogas y la desarticulación de células criminales en múltiples estados del país. Entre el 19 y el 25 de enero, las autoridades federales reportaron la detención de varios integrantes relevantes de organizaciones delictivas que operaban principalmente en Sinaloa, Michoacán y Tamaulipas. El operativo que permitió la captura de El Chino Arce en Ciudad Obregón representa la culminación de más de 2 años de trabajo de inteligencia y seguimiento por parte de las autoridades federales y estatales. La coordinación entre la Agencia Ministerial de Investigación Criminal y la Secretaría de Marina resultó fundamental para cerrar el cerco sobre el objetivo, aprovechando información de inteligencia que permitió determinar su reciente llegada desde Chihuahua y su ubicación precisa en la ciudad. A pesar de haber modificado su apariencia y documentación para evadir la justicia, los tatuajes corporales que el sujeto portaba sirvieron como elementos de identificación definitiva que confirmaron su identidad ante las autoridades que lo procesaron tras la detención. Apenas 2 días antes de la captura de El Chino Arce, el alcalde de Cajeme, Javier Lamarque Cano, había ofrecido una conferencia de prensa para presumir una reducción de conflictos del orden familiar, vecinal, escolar y laboral en el municipio. Su secretario de Seguridad, Claudio Cruz Hernández, puso énfasis en una supuesta reducción del 42% en las cifras de homicidios registradas al cierre del año pasado en comparación con 2025. Sin embargo, la realidad en las calles de Ciudad Obregón contradice estas cifras optimistas con una ola de violencia que en las últimas semanas ha incluido desapariciones, ejecuciones múltiples y enfrentamientos entre grupos criminales que mantienen a la población en un estado de zozobra permanente.
El propio alcalde Lamarque Cano ha denunciado públicamente ser víctima de amenazas y ataques mediáticos en un contexto marcado por señalamientos que lo vinculan con un presunto encubrimiento de policías municipales relacionados con el crimen organizado. En un video difundido en redes sociales, el edil rechazó cualquier acto de protección indebida y atribuyó las acusaciones a una posible estrategia política en su contra, asegurando que su administración mantiene una política de cero impunidad para cualquier elemento de seguridad pública que incurra en irregularidades. Las acusaciones contra funcionarios locales por presunta colusión con el narcotráfico no son nuevas en Sonora, donde la corrupción institucional ha sido históricamente señalada como uno de los factores que facilitan la operación de los grupos criminales. El panorama criminal de Sonora para 2026 se perfila como particularmente complejo. La captura de El Mayo Zambada ha detonado una atomización sin precedentes de las estructuras del cártel de Sinaloa, generando una competencia feroz por el control de rutas y mercados entre facciones que hasta hace poco operaban bajo una misma estructura. Los expertos en seguridad prevén que esta fragmentación provocará una intensificación de la violencia en los próximos meses, a medida que los diferentes grupos busquen consolidar su posición o expandirse hacia territorios que antes estaban fuera de su alcance. El cártel Jalisco Nueva Generación, que ya ha establecido contacto con el nuevo cártel independiente de Sonora según algunos análisis, podría aprovechar el caos para ganar terreno en una región que históricamente había permanecido bajo el dominio del cártel de Sinaloa. La captura de El Chino Arce representa un acto de justicia para las familias de las 8 víctimas mortales de la masacre de la fiesta de 15 años, así como para los 26 heridos que sobrevivieron aquella noche de terror y que cargan con secuelas físicas y emocionales que probablemente los acompañarán el resto de sus vidas. Sin embargo, la detención de un sicario, por importante que sea su posición en la estructura criminal, no resuelve el problema de fondo que permite la existencia y proliferación de organizaciones como los Salazar. Mientras persistan las condiciones estructurales que alimentan al narcotráfico, incluyendo la demanda de drogas en Estados Unidos, la corrupción institucional, la falta de oportunidades económicas y la impunidad generalizada, nuevos criminales surgirán para ocupar los espacios dejados por los que son capturados o eliminados. La presidenta Claudia Sheinbaum ha manifestado su compromiso con la estrategia de seguridad implementada por García Harfuch, destacando la mayor coordinación que existe actualmente entre el Gabinete de Seguridad y la Fiscalía General de la República. Está trabajando muy bien el Gabinete de Seguridad, ahora hay mucha más coordinación con la FGR, declaró la mandataria durante una de sus conferencias matutinas, adelantando que se darán más resultados de este tipo debido a la integración y colaboración para realizar trabajos de inteligencia que permitan la detención de líderes criminales. Sin embargo, analistas como Eduardo Guerrero Gutiérrez advierten que, a pesar del esfuerzo y la capacidad demostrada, el gobierno enfrenta un problema que ha demostrado ser intratable: el control territorial que ejercen los criminales, sobre todo en el ámbito rural. Para las familias de Paola, Carmina y las demás víctimas de aquella trágica madrugada del 29 de diciembre de 2023, la captura de El Chino Arce representa un paso en el largo camino hacia la justicia, pero no devuelve a sus seres queridos ni repara el daño irreparable causado por la violencia criminal. Detrás de las cifras de homicidios, de los partes policíacos y de las conferencias de prensa donde funcionarios anuncian golpes al crimen organizado, existen historias de vidas truncadas, de adolescentes que nunca cumplirán 16 años, de familias devastadas por un dolor que no prescribe con el tiempo. La memoria de las víctimas exige no solo la captura de los responsables materiales, sino transformaciones profundas que impidan la repetición de tragedias como la que enlutó a Ciudad Obregón aquella noche de fiesta convertida en masacre. Desde Peche Narco continuaremos dando seguimiento a este caso y a todos los hechos de violencia que sacuden a México. Nuestro compromiso es informar con rigor, documentar con precisión y dar voz a las víctimas que frecuentemente son reducidas a estadísticas en los reportes oficiales. Agradecemos nuevamente a toda nuestra comunidad por acompañarnos en esta misión periodística y los invitamos a mantenerse informados a través de nuestras plataformas. Si este contenido les resultó valioso, no olviden suscribirse, activar la campanita de notificaciones y compartir con quienes merecen conocer la verdad de lo que ocurre en nuestro país. Hasta la próxima entrega, cuídense mucho.